Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Salmo 94. Ese es el salmo que todos los días rezamos en la liturgia de las horas, en las laudes. Es una invitación que nos hace el Señor a no endurecer el corazón hoy. En el hoy que te toque vivir, no endurezcas tu corazón. Porque si el corazón lo endureces, es una señal de que la herida ha cerrado mal. Si tu corazón lo endureces, no dejarás entrar a Dios ni a nadie en tu vida y vivirás una soledad que es la antesala del infierno. No endurezcas tu corazón y entonces tú saldrás ganando. Hermanos, estamos en el programa Testimonios y hoy quiero presentarles a una mujer muy especial para esta comunidad de Jesús Buen Pastor. Ella es María Luisa. María Luisa, bienvenida al programa Testimonios. Gracias, sí. Empiezo con mi nombre, ¿no? Muy bien, María Luisa, pues muchísimas gracias, de verdad que nos ha dado muchísimo gusto que usted esté aquí. María Luisa, apenas llegué a esta parroquia y tú recorres con la mirada a las personas y el espacio que te toca ahora vivir y servir al Señor. Y entre esas mujeres y entre esas personas que Dios ahora me confía como ovejitas de su rebaño, está María Luisa. Y por supuesto que me llamó la atención. Una mujer callada, prudente, una mujer de Dios, tiene 76 años. 76, ¿verdad? 76, padre. Y bueno, pues es catequista. Es una mujer alegre, pero todo este presente tiene su historia. Y en esa historia se revela un proceso, pero también se revela un gran mensaje. El mensaje del amor de Dios. Es el Evangelio hecho carne. Por eso damos gracias a Dios por su presencia, querida María Luisa. Muchísimas gracias, de verdad. Su testimonio a mí me hace mucho bien, me hace muchísimo bien. A veces con este tiempo que la prótesis me duele un poco, que las rodillas me fallan, que me falta fuerza para caminar, volteo a ver a otras personas que tienen una cruz muy pesada. Entre ellas usted es una musa, entonces digo, bueno, pues realmente lo que yo traigo y tengo no es nada en comparación con estas personas que no pierden la alegría de servir al Señor y de seguir al Señor. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, bendito y alabado seas, porque hoy nos permites iniciar ese programa en tu nombre, Señor. Ese programa es para que tú seas conocido, amado, seguido y servido. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en María Luisa, una obra maravillosa. Pero también gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te pedimos para ella el don de tu Santo Espíritu. Inspira las palabras que tú quieres que nos comunique en su boca, pero también derrama el don de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que este testimonio sea luz para nuestra vida y nos anime a abrirte las puertas de nuestro corazón. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si hoy escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. Esa es la invitación. Y bueno, pues María Luisa, quiero que comencemos este programa, por favor, presentándose a esta comunidad. ¿Quién es María Luisa? ¿Dónde nació María Luisa? Yo nací en México, Distrito Federal, un 16 de agosto de 1946. A la fecha tengo 76 años. Pues mi niñez fue ahora sí, muy falta de amor, muy falta de atenciones, porque yo me quedé huérfana muy chica. Mi papá se volvió a casar y tuve una madrastra. Esa madrastra me hizo ver pues muchas cosas tristes, porque volteaba a mi papá en mi contra. Entonces, pues crecí como la plumita en el aire, como pude. Mi papá me mandó a trabajar muy chica, de 14 años ya trabajaba yo, llevaba dinero a casa porque él ya había tenido varios niños con su nueva esposa y yo cooperaba en el gasto. Desde ese momento pues yo
me hice independiente porque ya yo era la que me procuraba. Entonces, pues yo vivía sin el cariño de nadie, porque mi papá se dedicó a su esposa y yo ya no ocupaba yo un lugar en su vida. Pero en esos vivires yo cometí un error de casarme para poder salir de ahí de mi casa. Pero yo seguía viviendo con cierta tristeza. Tuve 3 hijos que fueron mi alegría, fueron los que me hicieron sobrellevar esa soledad, esa tristeza que yo había padecido cuando falleció mi mamá. Entonces, pues a pesar de todo eso, yo vivía alejada de Dios. Si amanecía bien y si no, pues para mí no había mucha novedad. Pero fue cuando vivíamos en el centro. Yo creo que ya estaba escrito que Dios me trajera a esta colonia donde ahora vivo, porque ahí fue donde yo recibí el primer llamado cuando yo iba a comprar tortillas. Pasé por la capillita del Rosario, que entonces era una capillita muy chiquita. Entonces estaba dando el padre Abel, que era el párroco de ese tiempo, estaba dando la misa. Y cuando yo pasé por ahí por la capillita, él estaba diciendo unas palabras muy hermosas que pues sinceramente no las recuerdo, pero me estremecieron porque sentí como que me las decía a mí. Me entró la curiosidad y me quedé parada en la ventana, siguiendo, oyendo todo lo que el padre hablaba, y yo sentía como un bálsamo. Sentí que era algo muy hermoso todo lo que él hablaba. Entonces, a partir de ese día me decidí a ir al próximo domingo a misa, a escuchar ya en forma la misa. Y de ahí empezó a crecer algo nuevo en mi corazón que yo nunca había tenido. Entonces, platicando con una vecina que se llama Doña Linda, me platicó que ella iba, porque en ese tiempo la capillita del Rosario pertenecía a Cristo Rey, no pertenecía a Jesús Buen Pastor. Y ella me platicó que ella iba a la pastoral familiar. Y a mí me entró esa inquietud de ir, porque yo quería seguir viviendo esas cosas maravillosas. Y me dijo ella, dice, lo que pasa es que ya está completo el cupo, ya no pueden agregar a nadie. Pero yo le insistí, le digo, dígale al padre que voy de oyente, porque no quiero perder eso de estar en eso que usted me platica. Y ya fue y le dijo ella al padre Abel que si podía yo ir de oyente, y para gloria de Dios sí me aceptó. Y empecé a ir ahí a la escuela de pastoral familiar, y seguí sintiendo aquello de saber más, de sentir más el amor de Dios. Para ese entonces yo ayudaba a la señora cada 8 días a llevar tamales y atole a la parroquia, allá a Cristo Rey. Pero desde ese tiempo ya tenía yo un impedimento muy fuerte, que era mi marido. A él no le gustaba que yo fuera a servir a la iglesia. Pero yo le decía a la señora Linda, vaya usted por mí para que así delante de usted pues no me diga cosas y pueda yo ir. Y de esa forma me valí para empezar a ir a pesar de que él se oponía. Y así pasó el tiempo. Vino el padre Seferino y dijo que la capilla del Rosario ya no podía pertenecer a Cristo Rey, sino a Jesús Buen Pastor. Entonces, viniendo el padre José Inés, traía las comunidades eclesiales de base. Me agregué a una de ellas y ahí empecé a trabajar en Cáritas, en pastoral de enfermos. Pero yo seguía teniendo una inquietud que pues
yo creo que ya Dios quería que yo estuviera con los niños. Porque en una ocasión le dije al padre José Inés, padre, yo quisiera ser catequista de los niños. Y me contestó, él dice, ¿qué ya aseguró usted de estar en la pastoral de enfermos? No, padre, no, de ninguna manera, yo sigo firme, porque íbamos a visitar a los enfermos cada 8 días al hospital de Tarimoya. Hasta el director de ahí, el doctor Castañeda, nos dio un gafete para poder entrar sin que nos los impidieran. Y le dije, no, yo voy a seguir visitando a los enfermos, pero tengo esa intención de ser catequista. Y ya me dijo, no, usted no va a ser catequista, siga donde está. Y yo seguí en la pastoral de enfermos, acompañando a una señora que era ministra. Se llamaba Toñita porque ya falleció, que en paz descanse. Y una vez nos tocó ver un enfermito, pasamos a un cubículo así donde había varias camas y estaba en la entrada un enfermo que tenía su pierna bastante hinchada. Y le olía mal, ya estaba hasta negruzca la pierna. Entonces le preguntamos a un enfermero que estaba ahí que qué le pasaba al señor, que por qué estaba así, que si no era posible que le cortaran la pierna para que se salvara. Y nos contestó él, no, es que el señor no quiere. Él dice que prefiere morirse a que le corten su pierna. Pues entonces ya con esa respuesta nos seguimos de largo a visitar a los demás enfermos. Tardamos como 1 hora y media en visitarlos y ya de regreso, cuando nosotros ya nos íbamos, ya el señor había fallecido. Cumplió lo que él quería, irse con su pierna. Dice, prefiero morirme, pero mi pierna no me la corta. Y así fue, padre. Tuvimos esa experiencia de ese enfermo. Y tantas experiencias tuvimos porque también nos tocó ver una muchacha que tenía cáncer, pero ya lo tenía en todo su cuerpo. Entonces ella gritaba que sentía que se quemaba por dentro. Nos hizo llorar mucho porque pues, nos daba dolor ver tan joven y con esa enfermedad tan terrible. Entonces le ponían un ventilador de frente y decía que ella no sentía el fresco del ventilador, que ella sentía que se quemaba por dentro. Y así muchas experiencias que tuvimos que yo nunca en mi vida había visto un enfermo. Hasta esa ocasión que pues Dios me dio la oportunidad de sentir empatía por esos enfermos. Pues ya pasando el tiempo, una mañana estaba yo en mi casa y llegó la hermanita Lulú, que es todavía catequista, de ahí de María Reina. Y llegó a mi casa y me dice, oye, María Luisa, dice el padre José Inés que vayas el sábado a ayudar a Toñita de auxiliar de catequista. Padre, cuando él me dijo eso, yo sentí algo muy bonito, porque dije, ay, Dios mío, hasta que voy a estar con lo que a mí me llama la atención, o sea, esa inquietud tengo de trabajar con los niños. Y ya fui con la catequista Toñita, que era coordinadora de las catequistas, y empecé a trabajar con ella de auxiliar. Para entonces estaba otra catequista que se llamaba Julia, también ya falleció. Y ella la mandaron de catequista al Rosario, porque no había catequistas ahí. Entonces me fui con ella y empecé a estar ahí de auxiliar con ella. Pero ¿qué sucede? Que de la noche a la mañana se fue y me dejó sola. Y ya empecé yo a ser catequista de ahí del Rosario desde entonces. Que por cierto me tocó catequizar a Kenia. Así. Sí, pues ahí siguió mi trabajo, padre. Entonces, ya trabajando así de catequista, tuve muchas experiencias hermosas con los niños, pero también a la vez un poco tristes porque me tocó ver una niña que llegaba siempre triste. Y una vez le noté ciertos moretones así en su carita. Y le pregunté, le digo, oye, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Qué te pasó, mi amor? Nada, no me pasó nada. Pero la próxima semana la volví a ver así, triste. Hasta que le empecé a hablar de Dios, le digo, mira, Dios te ama.
pero tú necesitas sentir su amor personalmente. Era una niña como de 11 años. Le digo, si tú me platicas qué te pasa, Dios por medio de mí te voy a ayudar. Entonces la niña llorando me contó que sus papás eran alcohólicos y que la golpeaban cuando estaban peleando, tomando entre ellos. Pues a mí me dolió mucho eso porque se identificaba con un poco de mi infancia, padre. Porque yo tuve una infancia muy triste, muy dolorosa, que pues no me gusta recordarla porque es muy triste, padre. Fui una niña muy falta de amor, muy abandonada. Entonces yo comprendí a la niña y fui y le platicé al padre pastor. Le digo, padre, fíjese que hay una niña que sufre maltrato por medio de sus padres que son alcohólicos. Entonces me dijo él, dice, vaya usted y platique con esos padres y hágales ver el daño que le están haciendo a esa niña. Usted sabrá cómo, pídale ayuda al Espíritu Santo, pero usted hábleles. Y ya fui, padre, a hablar con ellos y les conté mi historia. Le digo, por eso vengo yo a decirles que no hagan eso con su hijita, porque yo ya estoy adulta, ya estoy grande y aún no se me olvida todo lo que yo pasé. No hagan que esa niña crezca así, con ese resentimiento, esa falta de amor. Y tantas cosas que les dije, padre, y además ustedes mismos se están dañando, porque el alcoholismo no es bueno. Y tantas cosas que le dije, ya no me acuerdo, padre. El caso es que el Espíritu Santo, Dios, hizo su obra y esos padres buscaron ayuda en Alcohólicos Anónimos, al grado que ellos después promocionaban ese programa de 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Y me dio mucho gusto porque digo, pues quiere decir que ya cayeron en la cuenta que estaban en un error de hacer sufrir a esa pobre criaturita tan pequeña y ya padecer esas cosas en su familia. Esa fue una. Después me tocó otra niña que en el mes del Rosario, cada 8 días nos poníamos a rezar el Rosario ante el Santísimo, porque era el mes del Rosario. Entonces yo les daba su folletito a cada niño y hacíamos el Rosario. Pero yo notaba que había una niña que cuando hacíamos el Rosario se ponía pálida y se ponía inquieta, le daba por vomitar. Entonces dije, pues ha de ser que no desayunó o alguna cosa, ¿no? Y le digo, oye, mi vida, ¿desayunaste? Sí, desayuné. Pero entonces, ¿qué sientes? No sé, yo siento algo que no me gusta. Cuando empiezo a hacer el rosario no me gusta, yo siento ganas de irme. Me siento mal, me decía la niña. Entonces dije, pues a lo mejor es pasajero, pero el próximo rosario que empezamos a hacer, la niña seguía en las mismas condiciones. Entonces le volví a comunicar al padre pastor. Digo, padre, fíjese que hay una niña que le sucede esto cuando hacemos el rosario. Dice, pues esa niña, dice, algo malo hay en su casa. Algunas cosas muy negativas ha de tener en su casa. Vaya y hable con su mamá y dígale que venga a hablar conmigo, que venga a platicar conmigo. Entonces yo le comuniqué a la mamá que fuera a hablar con el padre porque pues la niña necesitaba ayuda. Pero la señora, en lugar de ser positiva, se negó y nunca fue a hablar con el padre. El caso es que pues la niña hizo su comunión, pero la señora ya no quiso que tuviéramos ya conocimiento de qué pasaba con la niña. Y pues no sé qué pasaría con ella, padre. Pero también cuando estaba yo en pastoral de enfermos, también pasó algo chusco. Porque una vez nos dice el padre José Inés, Toñita era la encargada de pastoral de enfermos. Y dice,
vayan a visitar unos enfermos que están postrados. Y nos dio, la encargada de la capilla nos dio 4 enfermos postrados. Y ya vamos a visitar a los enfermos postrados. Llegamos con el primero, no estaba. Nos dirigimos a la siguiente casa y tampoco estaba. Vamos con el tercero y tampoco estaba. Y con el cuarto y tampoco estaba, padre. Pero estaban declarados como postrados. Y ya le dice Toñita a la encargada, bueno, dice, usted me proporcionó 4 enfermos postrados. ¿Qué sucede? ¿Por qué no están en su cama? Dice, porque fueron a hacer despensas que está dando el PRI. Ay, padre, fue algo chusto, porque dijo, entonces sucedió un milagro, ¿no? Milagro. Bueno, pues en medio de todo eso. Y ya, pues en el transcurso de ese tiempo, sucedió algo muy triste en mi vida, porque mi hijo, el mayor, tuvo un accidente en su motocicleta. Y se vio, o sea, estaba grave mi hijo. Grave, porque tenía, el pronóstico era reservado. Cada vez que preguntábamos por él, pues no podemos darle alguna noticia positiva. Yo me sentí tan triste, padre, porque pues un hijo duele más que cualquier otra cosa. Nos puede doler la mamá, el papá, pero un hijo es algo muy profundo, padre. Entonces yo lo que hice, pues lo puse en manos de Dios, fui al Santísimo y le dije, Padre Santo, tú me pusiste a mi hijo, cuando nació me diste la mayor alegría de mi vida, porque me sentí la mujer más feliz del mundo tener a mi hijo en mis brazos. Pero ahora que está en esa gravedad, Padre Santo, yo lo pongo en tus manos. Tú sabes, Padre bendito, si lo dejas o te lo llevas. Yo respeto tu santa voluntad, porque yo sé que tu voluntad es porque, pues así quizás nos conviene, más bien así nos conviene aceptar tu voluntad. Entonces, de esta forma, yo lo pongo en tus manos, Padre Santísimo. Desde este momento es tuyo. Tú sabes lo que haces con él. Y ya, pues seguí yendo al hospital, al Seguro Social, porque estaba internado. Como a los 3 días, Padre, nos dan la noticia de que ya estaba mejor. Inmediatamente regresé y fui a darle gracias al Señor, porque Él había hecho el milagro de que mi hijo, porque tenía el peligro que él quedara mal de su cadera y ya no pudiera caminar, Padre. Entonces en su pierna de él le ponían un aparato con una pesa, pero así grande, Padre, a que le tuviera, yo creo, la pierna quieta. Pues todo eso, Padre, se quitó, quedó bien. Entonces, pues dije, pues no es otra cosa más que un milagro de Dios. Y ahí recibí la manifestación de que Dios es misericordioso con nosotros, Padre. Ya hemos llegado al corazón de este programa. Ese es el mensaje central. Dios es misericordioso, que está por encima de todos nuestros pecados, que está por encima de toda nuestra miseria. Solamente la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Luisa, así es, Padre. Luisa ha ido de manifestación en manifestación de la misericordia y de la providencia de Dios. Y da testimonio de que Dios es misericordioso. El llegar a esta convicción
Este es fruto de un discernimiento, de una experiencia de vida. Esta es una razón fundamental, como un cimiento donde ella ha construido su vida. Es aquella vez que circunstancialmente pasaba por la capilla del Rosario, y aunque eran las mismas palabras, pero ese fue su kairos, el tiempo de gracia, el tiempo oportuno, cuando escuchaba no al Padre Abel, sino a nuestro Señor Jesucristo a través del Padre Abel, con un mensaje que le rescató y le cambió dirección a su vida. A partir de ese momento ella fue pescada, su corazón fue atrapado para Dios y por Dios. Y a partir de ese momento no dejó de asistir a la Eucaristía, a encontrarse con su amado. Y por eso le quiero hacer esta pregunta. Por todo lo que usted ha escuchado, por todo lo que ha visto, por todo lo que ha vivido, ¿cree usted que vale la pena seguir a Jesús, nuestro Señor? Por supuesto que sí, Padre. Pero Luisa, a ver, no vamos a decir más allá. Esta mujer es una cristiana de catacumba. ¿Se acuerdan aquellos tiempos en la antigüedad cuando estaba prohibido ser cristiano? Porque la autoridad prohibía confesar la fe cristiana. Todo cristiano perseguido o que se le tiene prohibido ir a la iglesia, profesar su fe, decimos es un cristiano de catacumba. Y ella es una cristiana de catacumba, en contra de lo que su esposo disponga, en contra de lo que le diga, incluso cuando ella, después de un gran encuentro con el Señor, regresa a la iglesia y se encuentra con una sarta de ofensas, de humillaciones. Ella dice que vale la pena seguir a Jesús, aun cuando está en medio de la noche y ella quiere experimentar paz, y lo que escucha en medio de la noche, gritos, ofensas, y ella dice, vale la pena ser cristiana. Y cuando al otro día se levanta temprano, se afana por levantarse temprano y corre a la iglesia para rezar laudes 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, regresa después de la laudes y Eucaristía, y le tiene a su esposo todo listo. Y aun cuando ella cumpla con sus obligaciones como esposa, se esmera por presentar un bonito platillo, un riquísimo platillo de comida, y allá va a dar el platillo estrellado contra la pared o contra el suelo. Y ella, a pesar de esto, dice, vale la pena ser cristiana. Hombre, ¿o que usted está loca o está enamorada del Señor? ¿De dónde agarra usted fuerzas para soportar todo y no devolver a tanto mal, a tanta humillación, mal, sino bien y bendecir? ¿De dónde saca usted fuerzas, Luisa? De mi Señor Jesús, Padre, porque pues en las misas, por ejemplo, usted cuando dice sus homilías, dice tantas cosas, pues que parece que van dirigidas a mí y me dan consuelo, me dan fuerza, me dan fortaleza para superar eso, porque desde un principio se ha opuesto rotundamente a que yo esté que dé servicio en la iglesia. Pero aún así, Padre, no me interesa lo que Él diga ni lo que me haga, lo que pienso que primero está mi Señor. Bueno, si alguna vez dudé y le reclamé al Señor, ¿por qué me envías para acá? En medio de la oscuridad o en medio de mi mar de incertidumbres, hay una certeza. Ha valido la pena
está aquí. Ella y tantas mujeres de Dios, hambrientas y sedientas de Dios. Dios me hace ver que vale la pena estar aquí. Lo que ha dicho. Dios es misericordioso. Y por eso te pido en el nombre de mi Señor, no te alejes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Dice el salmista. Y una voz dentro de él le grita, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. De él nos viene la fuerza para seguir. Y por eso queremos concluir este programa agradeciéndole a Dios por lo que está haciendo en él. Y agradeciéndole a Luisa por haberle entregado su corazón al Señor. No, y todavía tuve otra manifestación muy grande, padre. A mi hijo el mayor también le dio COVID. Se vio muy grave, lo tuvieron que internar en la sala COVID. Entonces una vecina le dijo a mi nuera, ¿por qué llevaste a tu marido ahí al seguro? Si ahí los matan, se va a morir. ¿Y qué le dijo mi nuera? Y yo también le dije, es que todo está en la voluntad de Dios. Y salió muy bien, padre. Dios es misericordioso. Sí, así es, padre. Por eso te quiero invitar a ti. No endurezcas tu corazón. Ábrelo al Señor. Aun cuando no entiendas, déjate sanar por Él. Dios es misericordioso. Hermanos, si tú crees que vale la pena este programa, no te has suscrito, suscríbete a él. Dale un like, me gusta. Y compártelo con tus contactos, con tus amistades, con tu familia. Ayúdale al Señor a través de la iglesia a evangelizar. Dios es misericordioso, no un Dios castigador. Te quiero invitar para que si quieres participar en la jornada de adoración y alabanza, que se realizará el próximo 29 de octubre de la Capilla de María Reina. Aquí están los teléfonos para que te contactes y ojalá puedas participar. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. El Señor es misericordioso. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre, que me invitó.